Pues como por la corte y todo el reino se publicase que Leriano se dejaba morir, íbanle a ver todos sus amigos y parientes, y para desvialle su propósito, decíanle todas las cosas en que pensaban provecho. Y como aquella enfermedad se había de curar con sabias razones, cada uno abusaba el seso lo mejor que podía. Y como un caballero llamado Tefeo fuese grande amigo de Leriano, viendo que su mal era de enamorada pasión, puesto que quien le causaba él ni nadie lo sabía, díxole infinitos males de las mujeres, y para favorecer su habla, trujo todas las razones que en disfamia de ellas pudo pensar, creyendo por allí restituirle la vida. Fragmento de la obra Cárcel de Amor de Diego de San Pedro. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 64, titulado Cárcel de Amor y el mal de amores. Bueno, en el episodio de hoy pensé en hablarles acerca de una obra clásica y que a la vez a mí me parece que no es tan conocida, lamentablemente. Siento que tiene sus razones para no ser tan conocida, pero igual en ciertos sentidos me parece que la obra es bastante bella y además en su momento, y me parece que en general en la literatura, esta obra es demasiado importante para la historia literaria, sobre todo española, fundamentalmente. Y por eso a mí me parece importante hablarles un poco de ella y por qué esta importancia. Y sobre todo uno de los elementos que conforma esta historia y que, aunque no era la única que lo tenía, me parece que es un gran precedente de todo lo que vino a continuación. Se volvió lo que nosotros llamamos un motivo muy recurrente, que es el mal de amores, originalmente llamado agritudo amoris o ereos, la enfermedad del amor, que pues son términos utilizados en estas épocas entre el medievo y siglos de oro. Es importante denominarlo de esta manera, pero que a lo largo de la cultura, sobre todo occidental, se ha popularizado como el mal de amores. Para no combinar la información, voy a hablarles un poco acerca de qué va en general esta obra, porque creo que no es tan popular y pues algunas otras generalidades que me parecen necesario mencionar antes de llegar al tema como tal. De todas maneras, el tema como tal es la parte final del libro, entonces todo encaja correctamente. Bueno, pues Cárcel de Amor es de autoría de Diego de San Pedro y me parece que es de 1492. Está poco antes de que crucen los 1500 y es una obra del género de novela sentimental, que bueno, ya les hablé un poco sobre ello. Es un género que la crítica contemporánea ha atacado mucho porque resulta demasiado costumbrista y además tendía mucho a atacar a las mujeres, que fue precisamente lo que hizo Miguel de Cervantes Saavedra cuando parodió la novela sentimental en este episodio del que yo les he hablado mucho, sobre todo, aunque hay muchos episodios, que es el de la pastora Marcela. En particular, a mí me parece que la pastora Marcela se refiere mucho a Cárcel de Amor.
sin quitarle mérito a otras novelas sentimentales, me parece que Cárcel de Amor tenía un punto más fuerte. Creo que hay muchas páginas en las que se trata de hacer que la Aureola sea la mala en esta historia. Si lo analizamos desde nuestro ojo contemporáneo, obviamente vamos a notar esta carga negativa contra la Aureola. Sin embargo, creo que este es el tipo de obra que, para no sufrirla y también para ver otro tipo de construcciones, para apreciar otro tipo de detalles, hay que leerlos desde el contexto de la época. Y la época era así. Esto hay que decirlo, no vamos a cambiar el mundo que ya pasó. Entonces, me parece que esta podría ser una de las razones por las que Cárcel de Amor no sea una novela que te dejen leer en la escuela, porque la obra es bastante problemática en ese sentido, pero no es cuestión únicamente de la obra, sino es del género. Y fue precisamente lo que criticó Cervantes en su obra más grande, la obra más grande de la literatura española, El Quijote, como ya les he mencionado. Y bueno, la obra tiene muchas cosas que son bellísimas y que me parece que se dejan de lado precisamente por esta cuestión, porque se pone demasiada atención a que es una novela sentimental, y la novela sentimental siempre hace esto. No le estoy quitando mérito, obviamente es importante, pero hay muchas cosas que tiene Cárcel de Amor que no tienen otras novelas sentimentales, y podríamos poner un poco de atención sobre ello. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta obra es la carga alegórica que tiene. De principio, el título de Cárcel de Amor proviene de una alegoría que ocurre en las primeras páginas del libro. En realidad, me parece que el título es un poco raro, porque la Cárcel de Amor, una vez que se libera Leriano, no se vuelve a retomar. Me parece un poco forzado pensar que la Cárcel de Amor continúa una vez que Leriano está liberado. Entonces, eso sí me parece un poco raro en la obra, pero también hay que tener en cuenta que la Cárcel de Amor es el punto que detona toda la historia que viene después. Además, la obra viene bajo una carga de novela epistolar. En realidad está organizada de esta manera, y por eso es muy fácil de leer. La novela epistolar, como ya les había comentado en algunos episodios, pues es esta que se mantiene bajo cartas. Y esta historia ocurre de maneras un poco raras, la verdad, porque hay partes en las que está el narrador hablando, pero de todas maneras se presenta como si fuera epistolar. Se siente un poco raro, porque en comparación con otras novelas epistolares, pues se nota que este es un recurso que simplemente está de apoyo para la lectura. No considero que esto le quite mérito, pero también es un recurso diferente en esta obra. La alegoría de Cárcel de Amor viene a dar un poco apoyo a no solo al argumento que viene después en la historia, sino que además me parece que apoya mucho lo que era esta creencia de el amor es sufrir, el amor es dolor. Esta creencia era muy popular en esta época, y pues sobre todo en la novela sentimental. Es una de las razones por las que estas novelas estuvieran mucho basadas en el mal de amores, como ya les comentaba. La Cárcel de Amor es esto, es un hombre que se exilió a Sierra Morena
y aquí está encerrado literalmente en una torre, pero está encerrado por figuras alegóricas. Entre ellas está la esperanza, la satisfacción, la tranquilidad y la alegría. Y la manera en la que puede liberarse es recibiendo, en este caso, una carta de su amada, quien es, en este caso, la aureola. Aquí les voy a contar un poco de qué va esta historia. Es que la aureola está prometida a un tirano, como se nos presenta en la historia, y creo que no es difícil identificar que lo es, con el que la aureola no se quiere casar, pero tiene que cumplir su labor como princesa, y ella, simplemente por disminuir el dolor de Leriano, pues le escribió una carta. Esto es lo que lo libera de la cárcel de amor. Y Leriano, básicamente, aunque hay unas cuantas cuestiones más detrás de esto, básicamente para pagarle el favor y además para ganar su favor, en otros términos, para ganarse a la aureola, decide liberarla de este matrimonio ventajoso contra ella, lo que resulta contraproducente porque corre un rumor que esparce el mismo tirano que se quiere casar con la aureola, de que ella es infiel a su palabra, es decir, que ella en realidad tenía amores con Leriano. Ella es encerrada, su padre desconfía completamente de su palabra, Leriano la libera, enfrenta al tirano, lo vence, de alguna manera se resuelve todo el embrollo. Y lo que nos diría la lógica de los cuentos de hadas en nuestro ojo contemporáneo es que la aureola se tendría que casar con Leriano, pero la época medievo, siglos de oro, es demasiado complicada, es demasiado difícil. Lo que nos demuestra que, y eso también se demuestra en esta obra, creo que también se deja un poco de lado esta cuestión. El padre de la aureola no termina por creerle a la aureola, sigue desconfiando de su honor. Recordemos que el honor se depositaba en las mujeres, y la aureola, para no ver básicamente más manchada su imagen, no se puede casar con el hombre que supuestamente la agravió, supuestamente la deshonró, aunque esto no es verdad. Y no solo le dice que no se puede casar con él, sino que no se va a casar con él ni con nadie, porque el honor de su familia, su propio honor, su propia vida está de por medio. Leriano, en este punto, y es donde llega la parte de la introducción, decide dejarse morir. Y es esto lo que nosotros conocemos como ereos o la enfermedad del amor. Que esta era una condición médica real, y este es un punto muy interesante. Hay muchos estudios médicos sobre lo que era en esta época el ereos, lo que era precisamente la enfermedad del amor, porque en realidad, aunque esto era un tópico, se decía que esto era verdad. Los documentos de hecho tienen una serie de síntomas, una serie de tratamientos, y algo que es muy interesante es que Cárcel de Amor precisamente respeta estos estudios. Había una serie de creencias que decían que para curarte el mal de amores tenías que hacer una serie de cosas poco morales, en realidad, no solo para nosotros, sino para la época. Pero esto se hacía por el bienestar de la propia vida, para salvar la vida. Entonces, en ese sentido, era permitido. Que decía que primero podías vituperar sobre la persona amada, como si fuera una especie de terapia de choque o algo así. En segundo lugar, estaba que tenías que acostarte con otra mujer,
para olvidarte de la dama. Aquí era donde entraban pues las celestinas y ese tipo de personas que normalmente eran tachadas de malas en la sociedad, en este caso eran permitidas, así como otros tratamientos ya más del lado médico, que eran las llamadas sangrías, que se tenían que quitar sangre para limpiarla y luego ponerse sangre otra vez. Esto pasa incluso en algunas películas de cultura popular, lo cual también me parece muy interesante. Por ejemplo, esta película me viene a la mente Sombras Tenebrosas. Ocurre un proceso de sangrías, porque de hecho esta fue una forma de sanar no solo en el medievo y siglos de oro, sino que incluso para la época, por ejemplo, de Drácula, que ya es siglos adelante, este seguía siendo un método médico profesional y era bastante respetado este método. Que estas son la clase de cosas que siento que se olvidan un poco de esta obra, por ejemplo. Otra cosa que hay que mencionar es que sobre el mal de amores, lo que nos dice es que si no se cura, te lleva a la muerte. Y es que la persona literalmente se va acabando poco a poco. Comienza estando en cama, después no come, no puede respirar bien, algunos incluso le salían ámpulas en el cuerpo. Era una cuestión realmente muy grave. Si no se curaba a tiempo, pues cobraba la vida de las personas. Cárcel de Amor es un ejemplo perfecto de cómo funcionaba la construcción del Ereos, porque pasan muchísimas páginas viendo cómo los amigos de Leriano tratan de salvarle la vida con los diversos métodos que se decían para curar el mal de amores, y el problema es que Leriano se aferra a que, por ejemplo, hay una escena poco después de lo que les leí, en donde uno de sus amigos, Tefeo, vituperia sobre las mujeres en general, porque para esto también es importante decirlo, nadie sabía, a excepción del autor, que es como se denomina el personaje narrador, que no necesariamente es Diego de San Pedro, simplemente es una manera de llamarlo. Nadie sabía que Leriano estaba enamorado de entrada. Mucho menos sabían quién era aquella dama, y Leriano se negó a decírselos, básicamente para no culparla sobre sus males. Sin embargo, pues termina haciéndolo bajo los ojos del lector, bajo los ojos del autor, porque el autor sí sabe quién es la amada, sí sabe qué ocurrió, y nosotros leemos a través del autor. Lo que ocurre también aquí, y es muy interesante, es que Leriano, pese a ello, y creo que sí sería cuestión de leerlo de una manera diferente a como se ha leído, Leriano sí defiende a las mujeres. Simplemente que como él está bajo el efecto del Ereos, un poco tanto desorientado, como tiene en este momento, está sufriendo por el amor que en realidad nunca existió, porque fue algo que él se creyó que iba a suceder. Lo que sucede es precisamente que poco a poco, por él estarse aferrando a la idea de que las mujeres sí son buenas y todo esto, pues él termina muriendo, y lo que le da un poco más de carga y peso a estas escenas es que al final viene tanto su madre como su padre, y vienen unos discursos muy conmovedores de Leriano, que sabe que va a morir porque él no quiere cambiar de actitud. Básicamente él prefiere morir de amor que vivir sin la aureola, básicamente.
vemos cómo él se despide de sus padres. Me parece que su padre no se alcanza a despedir de él y ya simplemente abraza su cuerpo sin vida y realmente bastante pálido. Pero este es un gran ejemplo sobre lo que era el mal de amores. Era una condición y se dijo, y aún se sigue estudiando este fenómeno, yo he visto muchos estudios sobre ello, que en realidad no es que fuera una condición física como tal, sino que era más bien una cuestión mental. Si la otra persona quería morir, se iba a morir. Si encontraba una manera de distraerse de su dolor, básicamente lo que ocurría aquí era que las personas morían por un dolor sentimental, no un dolor físico. Por lo tanto, si ellos no encontraban una manera de distraerse, era mortal para ellos porque ya tenían la determinación de hacerlo. Básicamente era un suicidio, si lo vemos desde este punto de vista. Bajo estas circunstancias, cárcel de amor, como ya lo mencioné, no es el único caso en el que esto ocurre. Era un recurso muy recurrente a lo largo de la literatura, a lo largo de la novela sentimental y más allá, porque finalmente era una hiperromantización del amor, una idealización de la persona amada, porque también fue esto lo que terminó llevando a Leriano a su muerte. Y bueno, yo personalmente recomiendo esta obra porque me parece que hay muchas cosas que son muy bellas. No es posible agotarlas todas en el tiempo que tenemos, pero me parece muy interesante. Por ejemplo, me parece muy interesante porque además siento que tiene mucho temática de caballería y lo que ocurría en las novelas de caballerías era que pues el caballero se queda con la persona amada. Veíamos por ejemplo toda la saga de El Rey Arturo, pues pasa esto, Tristán e Iseo, que Tristán e Iseo es un poco más problemático, pero es de todas maneras bajo esa misma línea. Incluso ocurre con Roberto el Diablo, incluso una vez que se redime, ocurre que pues ya es un caballero que merece amar, ser amado y pues básicamente mejorar su vida. Y la novela sentimental era muy pesimista en este sentido, como que no había una manera de salir de ahí, que la realidad era esta. Incluso creo que una de las cosas que nos deja un poco Cárcel de Amor es que las cosas eran mejores cuando esto inició que cuando terminó, porque en realidad Leria no estaba sufriendo de amor, pero quizá sufría menos que cuando realmente conoció a la Aureola, cuando la vio, cuando se dio esperanzas, cuando él creyó realmente que podía estar con la Aureola el resto de su vida, y finalmente eso es lo que lo lleva a la muerte. Y bueno, yo les dejo esta recomendación. Díganme si ya la habían leído, si habían escuchado de ella en sus clases o algo así. A mí me da mucha curiosidad eso. Personalmente no es mi caso. Hasta ahora en la universidad yo no había escuchado de Cárcel de Amor en la cultura popular. Pero pues cuéntenos si les gustó, si les gustaría leerlo. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume.
por Twitter como @aedem_lead, o también los podemos leer por el correo electrónico que es nomdeplum.lead@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto fue Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.